OVNIs, una evidencia rusa. Bienvenidos. En la década de los 80 se inicia un proceso en la ex Unión Soviética de desclasificación de la información al seno de un estamento conocido como Glasnost, embarcados dentro de este gran proceso de la perestroika. Es así como empezamos a conocer mucha información desclasificada en torno al fenómeno OVNI, lo que nos permite conocer cuál ha sido la real historia en la ex Unión Soviética desde comienzos de este siglo. Poco después de las 7 de la mañana del 30 de junio de 1908, en una vasta área de la fría Siberia, cerca del río Tunguska, campesinos, pescadores y viajeros observaron un gran objeto blanco brillante, largo y cilíndrico, que tenía una gran estela de fuego y que cruzaba el cielo en ese amanecer, encontrándose en ese momento a unos 6 a 10 kilómetros de altura antes de alcanzar la tundra siberiana e impactarse de una manera muy extraña con ella. A las 7:17, el desconocido objeto explotó en una enorme bola de fuego que destruyó completamente un área de aproximadamente 2.000 kilómetros. La onda expansiva destruyó árboles en un área del tamaño de las ciudades de Los Ángeles y Nueva York juntos. El resultado de la explosión continuó viéndose por muchas semanas después, destruyendo áreas adicionales hasta de unos 10.000 kilómetros desde el punto de impacto. La explosión se sintió a muchos miles de kilómetros de distancia. Un equipo de investigadores que se dirigió al área después de 19 años no encontró la menor evidencia de algún cráter formado por este impacto. Nadie hasta ahora sabe con exactitud qué clase de objeto causó la explosión masiva. Aún después de 90 años de investigaciones del desastre por miles de científicos e investigadores, tanto de la Rusia como de otros países, el consenso general que mantienen es que se desconoce todavía exactamente la clase de objeto que ahí cayó. Recientemente, miles de participantes de una convención internacional científica del espacio celebrada en Bolonia estudiaron el caso en un intento de entender lo sucedido. Para tratar de darle una explicación científica a lo que ocasionó el fenómeno, el profesor N.D. Bazolov, jefe del Comité Científico de la Academia Rusa de Ciencia, en su exposición hace hincapié que el fenómeno se debió a una explosión causada por algún objeto no terrestre y de origen desconocido, y que cualquier explicación que se daría sería ambigua ante los hechos, concluyendo que carece de una explicación lógica y científica. Un grupo de honestos investigadores con el doctor Robert Chapman a la cabeza encontró el lugar del impacto y ahí descubrieron cosas muy interesantes. Estudiaron el área del bosque y todos los árboles en un radio alrededor del área del impacto estaban caídos y perfectamente alineados. Pero lo interesante de todo esto es que no se encontró nada como causa probable del impacto. Había una extensa área de destrucción y devastada, pero nada más. Interesantemente, la clave para desentrañar este misterio eran las teorías formuladas para explicarlo, las mismas que eran evidentemente contradictorias entre sí. Muchas de las teorías que se dieron fueron las de que fue un asteroide, un cometa, o también se habló de partículas magnéticas. Otros sostenían que pudo haber sido el colapso de muchos hoyos negros, y también se habló de una futurista arma lanzada desde una nave espacial. Además, todas las evidencias y las teorías formuladas por los científicos rusos fueron confiscadas por el Ministerio de Seguridad y dejado en el archivo de la KGB, sin ninguna razón o explicación. Hasta el momento, la comunidad ufológica internacional ha logrado rescatar más de 40 testimonios dados por los testigos sobrevivientes. Además, todas las posibles explicaciones y teorías científicas y todos los datos de las investigaciones de lo que aconteció en Tunguska en 1908. Un grupo de la recién formada Unión Soviética para entonces estructuraron un frente secreto con las siglas de KGB. Se encontraron con que era necesario emprender una política de encubrimiento sobre los hechos y reunir y conciliar toda la crucial evidencia que para entonces disponían. Explicaron después a sus gobernantes sobre el resultante de las investigaciones llevadas a cabo por muchos científicos rusos sobre la naturaleza de la explosión en Tunguska.
En Tunguska ha sido, luego de 90 años de discusiones e investigaciones, declarado como un sitio de impacto por una fuerza de origen extraterrestre. El papel de los gobernantes soviéticos se resumió en un intento de conciliar las evidencias en vista de la virtual posibilidad de explicar los eventos que no tienen una natural explicación, sino que parecería que todo lo sucedido sería idéntico a lo sucedido en 1947 en Roswell, Nuevo México, y todas las evidencias desembocaban en el hecho de que Tunguska representaba el Roswell ruso. Justamente en el momento de la explosión en Tunguska en 1908 se observaron grandes cambios atmosféricos alrededor de todo el mundo, con formaciones nubosas inusuales. Se formó una espectacular aurora boreal visible a miles de kilómetros de distancia y creándose un halo solar fuera de lo común. No había forma lógica posible de conectar todos estos hechos atmosféricos con la explosión ocurrida en Tunguska. Sin embargo, el hecho de que todas estas manifestaciones de la atmósfera se hubiesen presentado inmediatamente después de la explosión los conecta relacionándolos de alguna manera con un hecho único. Según lo afirma Svetlana Polonov, quien contaba con 7 años cuando esto sucedió. Entonces ella afirma que vio una fuerte columna como chimenea de fuego que se acercaba y se precipitaba hacia alrededor del área de Tunguska, pero que parecía ir directamente hacia ella, pero que milagrosamente el objeto que generaba esta incandescencia cambió de dirección. Aunque parezca increíble, aún viven 900 testigos en el sitio de la explosión y en sus testimonios colectivos no les permiten o no pueden identificar con palabras qué fue lo que sucedió y no hallan una lógica explicación tampoco científica, pues físicamente es imposible el que un meteorito o un cometa al entrar a la atmósfera y en contacto con la gravedad, por el motivo que sea, cambie inesperadamente de dirección. Pues la verdad es que por donde quiera que se mire, este hecho no tiene aún una explicación natural. La magnitud de la explosión de Tunguska fue equivalente a 40 megatones, aproximadamente la talla de una bomba termonuclear. La explosión fue masiva y como 200 veces con el poder explosivo de la bomba de Hiroshima de 1945. Se removieron los escombros en el área del impacto antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial. La Rusia empezó su revolución en 1927, pero una expedición fue a investigar el área del impacto. Cuando arribaron al sitio, los miembros de la expedición se asombraron y se espantaron de ver el estado de desolación en ese sitio. 19 años después del suceso, árboles del tamaño de postes telefónicos se hallaban ordenados hasta en un radio lejano del punto central. No había ningún cráter o rastro de un meteoro que fuera encontrado por ninguna parte. Había, sin embargo, muchos pedazos metálicos pequeños que fueron hallados incrustados en los árboles, y estos fueron recolectados para su posterior análisis. Adicionalmente, muchas personas que vivían en el sitio del desastre reportaron verse atacados por un extraño mal del que no había registro ni documento. Luego de exhaustivas investigaciones con las personas habitantes del lugar, solo se logró determinar que esto era inducido por radioactividad. Presentando OVNIs, una evidencia rusa. Para comienzos de siglo, el caso Tunguska creaba ya el asombro para unos y la duda para otros. Y es que la comunidad científica para entonces no tenía los elementos necesarios para poder comprobar las reales causas de lo que había sucedido en Tunguska. Es así como en la década de los 20 ya Tunguska se convierte en uno de los clásicos de la ufología mundial. En julio de 1947, el mismo Stalin dio instrucciones al ministro de Alta Seguridad del Estado y luego a los miembros de la KGB que investigasen Tunguska, todo lo relacionado con la elaboración de cohetes, y a sus diseñadores tales como Korolev, que luego vino a convertirse en el padre del programa espacial ruso.
Los rusos empezaron a experimentar y a estudiar todo lo relacionado con las armas nucleares. Condujeron numerosos experimentos nucleares y crearon tales explosiones en la atmósfera que les permitió estudiar los efectos de los campos magnéticos, para lo cual causaron tormentas magnéticas, todas similares con lo acaecido en Tunguska en 1908. Pero la evidencia de la destrucción nuclear y el residuo radioactivo que siguió fue revelado muchos años después, cuando los científicos y expertos rusos encontraron que prácticamente todos los árboles en Tunguska sufrieron un anormal crecimiento aún después de muchos años de ocurrida esta destrucción, todo lo cual dio como resultado mutaciones genéticas a causa de la explosión de esta radiación. Una de las evidencias más claras que tenemos sobre la caída de un meteorito es el cráter de Arizona. Este fue causado por un objeto metálico de unos 100 pies de largo, es decir, 30 metros, y la explosión que causó el cráter en sí fue de unos 15 megatones, tanto como una bomba nuclear. Todo esto hace 15,000 años. Nosotros desde el cielo podemos ver las huellas de dicha explosión. Esta es comprobable y visible. Es casi seguro que si un meteorito correspondiente a 25 edificios chocara con nuestra superficie, desintegraría todo sobre ella, con un poder devastador terrible. El cráter de Arizona fue causado por un meteorito de un tamaño de apenas un cuarto del que pudo haber causado la explosión de Tunguska. Y hasta ahora, por la superficie del impacto, tenemos que dudar de que sea una explosión producida por un meteorito. Además, un meteorito no es capaz de cambiar su ruta, como muchos testigos lo afirman, que así sucedió. No es capaz tampoco de crear las actividades atmosféricas asociadas con el objeto. Las innumerables partes de este cometa esparcidas no serían capaces de crear campos magnéticos o de formar grandes tormentas magnéticas, como habría sucedido en Tunguska, creado por el gran impacto. Han existido muchas observaciones de ovnis que han ocurrido en grupos y se les llama tumultos. La comunidad ufológica afirma que las bases secretas son el objetivo de reconocimiento extraterrestre y especialmente bases en las que se almacenan armas nucleares. En años recientes han habido observaciones sobre las bases militares de Nuevo México, Nevada y Florida. La base militar de Estados Unidos en Ben Waters, Inglaterra, es un depósito nuclear de la OTAN y ha sido un lugar de observaciones ovni e interrupciones de energía en repetidas ocasiones. Hoy sabemos de que estas observaciones no están limitadas a Occidente. Observaciones sobre las ciudades siberianas de Vladivostok y Dalnagorsk han convencido a las autoridades de que espías extraterrestres subrepticamente están observando las instalaciones soviéticas. Vladivostok es el hogar de las flotas rusas, incluyendo a los submarinos de energía nuclear. Es un lugar en el que se ven ovnis con frecuencia y en donde ocurren fenómenos muy similares. Alexander Rempel es el director de investigaciones OVNI en Vladivostok. Como ingeniero y antiguo oficial del ejército, Rempel ha creado un catálogo de observaciones locales. Esta es una panorámica de Vladivostok, del Cuerno Dorado. A plena luz del día, la gente vio un brillante destello en el cielo y una fulgurante esfera que se elevaba. Un transeúnte tenía una cámara y fotografió este objeto. Esta fotografía, que parece ser una extraña huella de 3 dedos, fue tomada cerca de una instalación militar de Vladivostok. Los rastros dejados por estos extraños seres son encontrados en lugares donde hay unidades militares bien protegidas. Allí es donde se guardan los desperdicios radioactivos de Rusia. A unos cuantos kilómetros de Vladivostok, cerca del pequeño pueblo minero de Dalnagorsk, un ovni se estrelló en esta colina en 1986. Este lugar, conocido con el nombre de Altura 611, está cubierto de residuos extraños y es considerado como uno de los lugares más importantes de ovnis en toda Rusia. La esfera era roja, volaba alineada y luego bruscamente se precipitó. Vi un globo rojo que volaba de este lado y que cayó en esta loma. Después comenzó un incendio y duró como 1 hora. La primera persona que llegó al lugar fue el biólogo y miembro de la Comisión de Meteoritos de la Academia de Ciencias, Valery Sugini. Algo se estaba quemando. Sin duda podía haber sido un meteorito. Pero los meteoritos no ocasionan incendios. Cuando subí a este lugar, la nieve era muy profunda.
Allí vi un lugar que me impresionó mucho. No había nieve, se había evaporado. Vi los restos de un árbol y los residuos de esferas metálicas. Muestras de metal extraño reunidas en el lugar llamaron la atención de las academias de ciencias de Rusia, las cuales hicieron su análisis. Lo que quedó restante en el lugar tenía propiedades tan poco usuales. Paul Hill, líder del Centro de Investigaciones OVNI de Rusia, ha examinado muchas de las muestras obtenidas en altura 611. La tela metálica en sí tenía algo muy extraño, muy poco usual, pequeños filamentos. Dentro de estos filamentos de cuarzo, uno puede encontrar aún otros filamentos o redes metálicas de oro de 7 micras de ancho. Un cabello mide 56 micras. Ahora no tenemos la tecnología para reinsertar los filamentos de oro de ese tamaño en los filamentos de cuarzo. Su utilidad aún es un enigma. Es un enigma que sigue atrayendo la atención de los investigadores científicos más importantes de Rusia. Su Academia de las Ciencias tiene un estudio público en curso sobre ovnis desde los años 70. George Knapp es un periodista e investigador y está frustrado por la aparente desidia oficial en la investigación ovni. Aquí personas como Carl Sagan dicen, no se puede estudiar a los ovnis, no hay nada que estudiar, no hay evidencia física. Bueno, esas son patrañas y los rusos lo están aprobando. Su Academia de las Ciencias es la organización científica más respetada en esa nación. Lo han estado estudiando por décadas. Hacen lo que se supone que deben hacer los científicos, toman muestras, conducen experimentos, excavan en la tierra, buscan la radiación y han obtenido algunos resultados sorprendentes. En el caso de las muestras recolectadas por los científicos en altura 611, los resultados son impactantes. Muy bien podría ser evidencia física de origen extraterrestre. Esa fue la conclusión del equipo científico inicial que fue al lugar. Había aleaciones extrañas allí que no pudieron identificarse inmediatamente. Metales terrestres, extrañas combinaciones que nunca se habían visto con orígenes naturales. Aquí podemos ver los resultados de la prueba que se hizo. La muestra contiene elementos como latio, níquel y algunos otros. Lo que es más importante es que contiene el elemento prometio. El prometio es artificial, no puede encontrarse en la Tierra. También se realizaron pruebas en humanos. En un estudio controlado, los médicos examinaron a personas que habían trabajado en altura 611 en los días posteriores al incidente del OVNI. Se tomaron muestras de sangre y también de presión sanguínea y de pulso. En el grupo que subió a la cima de altura 611, el número de glóbulos rojos en la sangre y la cuenta sanguínea diferencial estaba alterada. La cantidad de elementos en la sangre aumentó. Mientras tanto, las pruebas de sangre de los grupos controlados permanecieron normales. Creo que lo que cayó en la cima de altura 611 fue maquinaria extraterrestre o una nave, y yo creo que no puede explicarse de otro modo. Los médicos y los investigadores en Rusia continúan sus investigaciones, mientras un grupo de expertos estadounidenses todavía tienen dificultades para convencer a sus propios científicos de la importancia de altura 611. Altura 611 es lo suficientemente importante como para ponerle atención. Me alegro de que alguien haya ido a altura 611 y haya obtenido información, porque los alcances que podemos tener con esa información todavía son desconocidos. Estamos presentando OVNIs, una evidencia rusa. Si bien las autoridades del aire soviéticas nunca negaron la existencia del fenómeno OVNI, pues prefirieron callar. Y una de las razones por qué nosotros no estuvimos tal vez muy informados acerca de la evidencia en video que existía en la ex Unión Soviética es precisamente los sistemas en los que se utiliza para grabar estas imágenes. Es así como inicialmente tienen que pasar de un sistema conocido como SECAM. Las imágenes deben ser transferidas a un sistema PAL y del sistema PAL al sistema NTSC, que es el que nosotros utilizamos acá generalmente en Latinoamérica. Entonces, este ha sido tal vez uno de los principales problemas porque la calidad de los videos que han llegado acá no han sido como las que nosotros hemos tenido de otros países. Pero en cuanto a fotografías, tenemos abundante evidencia.
Para hoy contamos con más de 200 fotografías tomadas en la ex Unión Soviética, hoy Unión de Estados Independientes. Deseamos a continuación poner a su consideración varios videos de los así llamados objetos voladores no identificados con su audio original para que sean ustedes quienes saquen sus propias conclusiones. Я встречался с одним каким-то непонятным объектом, но не во время космического полета, а во время перелета с Вашингтона в Москву. Значит, я заметил странный объект, строго формы треугольника, вот, который летел параллельно нашему курсу нашего самолета, но выше, примерно на 1500 метров, на расстоянии примерно около километра. Шел со скоростью, если наш самолет шел 950, он где-то 1500, потому что обогнал он наш самолет и скрылся. Я обратил внимание всех пассажиров, экипажа, и мы так и не могли определить, что это за объект. Но что это не самолет, это точно. А что за объект? Просто ровный, четкий белый треугольник. Белый треугольник. Он не излучал ничего не передавал. В общем, короче говоря, настоящий, как говорится, НЛО. Это, к сожалению, единственный случай в моей жизни, когда мне пришлось столкнуться с этим непонятным явлением. Все, что пишут о том, что другие космонавты где-то видели, где-то встречались и все прочее, я, например, не очень в эти вещи верю. Вот, несмотря на то, что об этом писали неоднократно. Почему? Потому что сами космонавты, с которыми я разговаривал, и с советскими, и с американскими, они, в общем-то, не подтверждают. Понимаешь, что современный уровень науки объяснить не может это явление. И я, например, знаю о том, что и Российская Академия Наук сейчас ставит вопрос довольно серьезно. Ну, я, например, знаю о том, что мне в прошлом году из КГБ прислали целую вот такую папку писем, сообщений, там и контактеры, и очевидцев, которые наблюдали описание всех этих случаев, очень и очень многих. Я встречался с одним каким-то непонятным объектом, но не во время космического полета, а во время перелета с Вашингтона в Москву. Значит, я заметил странный объект, строго формы треугольника, вот, который летел параллельно нашему курсу нашего самолета, но выше, примерно на 1500 метров, на расстоянии примерно около километра. Шел со скоростью, если наш самолет шел 950, он... En Tbilisi, Georgia, en la comunidad de Estados Independientes, antes Unión Soviética, fue grabado este video en diciembre de 1990. Se puede observar a un gran objeto que parece ser triangular y de gran dimensión y que se encuentra inclinado. Vea usted con cuidado este video, pues no se trata de ninguna nave conocida. Además, se puede escuchar la excitación de la familia que videograbó estas imágenes. Incluso niños que responden a la emoción de sus padres. Estas imágenes han sido para hoy sometidas a una gran serie de análisis por parte de la comunidad ufológica rusa. El objeto permaneció estático durante muchos minutos antes de desaparecer. в трубу-то видно? Да в трубу там точки. Эти звездочки, я заметила, они поворачиваются по часовой стрелке. Senti, Fred, Scende qualcosa di luminoso. Fred, è una cosa strana, eh? È una cosa stranissima. Sgancia delle cose luminose. Lo vedi come scendono? Sì, lì. Gusti là. Ma ti dico di più, che lo sai quando uno lo guarda, poi dopo si illumina tutto intorno. No, comunque lo sai che scende delle piccole gocce luminose. Le lancia giù. Brillano. Vedi che scende giù una piccola piccola come una pioggia, come una pioggia. Sì, sì, sì. Luminosa. È affascinante, ma questo come se lo lavoravano le panze.
dormire, guarda, non quanto male. Guarda che scia che sta facendo. Guarda adesso, guarda adesso. Guarda quanto non ha cazzato. Ma che cos'è? Secondo me non. Senti, ma la luna dov'è? Ma mica sarà, se consumata la luna è rimasta solo quella, oh. Gridate viva Maria, gridate viva Maria, viva Maria. Come no, Vrenico? Certo, sono tornato però. Certo, sono tornato però. Cos'è? Che sei? Riesci a prenderla? Perfettamente. Cosa la vedi? Il binocolo, non c'è... Una palla di fuoco. Veramente, ci sta qualcuno. Uva, mamma. 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 Guarda buona. Dammi la forza. Ma si è fermato? Mamma no! Paola, smettila! Rosario, se non la smetti non fare la cosa. Stai facendo finire. Estamos presentando OVNIs, una evidencia rusa. Al igual que los astronautas norteamericanos, los cosmonautas soviéticos se han visto involucrados en varias ocasiones en la observación de los así llamados objetos voladores no identificados, y en muchas ocasiones han podido determinar su tamaño y forma a través de aparatos de telemetría.
e incluso la prensa también ha logrado de una manera muy objetiva detallar estas situaciones. Ustedes recordarán que en un documental anterior les presentamos las declaraciones de la cosmonauta soviética Marina Popovich acerca de un objeto de 27 kilómetros de tamaño posado sobre una de las lunas de Marte y fotografiado por la sonda Phobos, la misma que desapareció abruptamente luego de enviar esta fotografía al Centro Espacial de Baikonur. Veamos ahora cuál fue la atención que la prensa le dio a este evento que para hoy es público. Добрый вечер. Так и хочется сказать и начать этот комментарий со слов «в эфире сенсация», но все по порядку. Сегодня в течение дня мы получали очень много сообщений, в которых говорится о том, что за рубежом западные обозреватели говорят, что советская межпланетная станция Phobos потерпела неудачу, катастрофу, и программа, международная программа, в которой участвует 14 стран, сорвана. Ну а что говорят факты? Программа Phobos состоит из 3 частей. Первая часть – пролет станции Phobos от Земли до Марса. На этом пути выполнен огромный объем работ по изучению солнечного ветра. Мы все сейчас привыкли говорить о солнечных бурях. Второй этап изучения Марса. И вот у меня в руках тут находятся в студии прекрасные фантастические снимки, которые выполнены приборами советской станции термосканом. Таких снимков еще не получали ученые мира никогда. И третья программа изучения Phobos. Конечно, это самая завлекательная часть программы, самая динамичная, но, к сожалению, позавчера получено сообщение о том, что после съемки Марса аппарат Phobos развернулся, и после этого с ним потеряна связь. Я сегодня был в Центре управления полетами, и мы снимали материал, но получилось так, что на другую тему. Ученые ищут сейчас возможности связаться со станцией Phobos и как бы реанимировать его, возвратить к жизни. Но сейчас я попрошу нашего режиссера показать вам пленку, которую сегодня расшифровывают многие исследовательские центры Советского Союза. Вы сейчас видите съемки поверхности Марса в инфракрасном диапазоне, спектре. Это тепловая карта. Вот карандашом я показал линию. Эта линия шириной около 20 километров неожиданно появилась на снимках Марса. Эта же линия видна и в оптическом диапазоне, то есть в том диапазоне, который, то, что мы видим глазом. И линия эта заканчивается вот таким непонятным образованием. Итак, комментарий специалистов. Все время мы спрашиваем вас, какие участки все-таки планеты вы сейчас получаете, и в инфракрасном диапазоне видимом, тем более, что существуют давно уже карты Марса, и вы нам показывали, существует даже атлас. И вот, наконец-то, тут у вас на этой карте можно увидеть, что вы все-таки сняли. Покажите, какие сеансы, когда были сделаны. Вот это вот первый сеанс, когда мы снимали с самого близкого расстояния. Здесь получена самая высокая детальность изображения. Вот здесь другими цветами показаны съемки еще 3 сеанса, снятые в последнее время. Вот красным цветом преднамеренно выделили именно 26 число или нет? Или случайно так получилось? Это случайно. Кстати, съемка была произведена за несколько суток до вот этой непонятной ситуации, которая случилась позавчера. Ну вот если еще люди, создававшие Phobos, выясняют, что таки случилось и какая там ситуация, то сейчас можно сказать, что вы получили результаты, скажем, пока необъяснимые, необработанные, но в то же время удивительные. О чем вы говорите, это действительно замеченные на панораме, пока еще не объясненные такие оптические явления. Это какой участок планеты? Это вот этот, да? Ну вот здесь приблизительно вот на этом месте, вот в этой зоне, и здесь вот приблизительно начинается отсюда и заканчивается здесь какая-то полоса шириной приблизительно километров 20-25. Она видна и в оптическом диапазоне, и в тепловом диапазоне. Съемка происходила в один и тот же день, но разница между полученными панорамами составляет порядка 8 часов. И тем не менее и там, и здесь видны эти полосы. Есть еще какое-то образование, действительно какое-то, на одной из этих панорам видно образование, оно тоже шириной, по крайней мере, приблизительно 26-30 километров, но форму имеет другую, такая какая-то веретенообразная тень или образование, но отличается от этой полосы. Короче намного, немножко шире и форму имеет другую. Видно только на 2 панорамах, которые были получены в оптическом и тепловом диапазонах вот днем, 12 часов дня. И самое главное, что на карте, которая существует уже давно, на карте Марса, не видно ни этой полосы, ни этого образования. Да, никаких таких полос и образований здесь не видно. Но эта тень появилась действительно неожиданно, и что это такое, мы сразу не поняли.
и, наверное, не очень хорошо обратили на это внимание, потому что дальше она опять, увидите, продолжает в виде полосы такой. И вот уже вы слышали, что и на следующем сеансе была менее интенсивная, но тем не менее была. Значит, в инфракрасном диапазоне тоже это заметно, но уровень намного меньше. То есть это не предмет, висящий над поверхностью, а это, видимо, тень все-таки на поверхности планеты? Наверное. Потому что, ну, то есть это не полностью перекрывает, так сказать, сигнал от поверхности Марса. Это похоже на ракету, взлетающую с поверхности Марса, и после которой еще остается инверсионный след. Как вы к этому относитесь? Но если дать волю фантазии, то, конечно, можно найти и такие объяснения. Но мы склонны видеть совершенно реальные, хотя, может быть, еще до конца не объясненные обстоятельства, которые породили вот такой вот след. Скорее всего, это все-таки тень от какого-то объекта на поверхности, потому что сквозь тень просвечиваются элементы поверхности. Ну, кстати, как через инверсионный след тоже просвечивается, но там обычно прозрачность не такая. То есть это требует определенного научного анализа, это явление, точно так же, как то, которое вы видели раньше. Здесь надо, так сказать, мне кажется, быть очень осторожным. Могут быть самые разнообразные картины, которые требуют такого, более углубленного анализа с расчетами вместе. Тогда можно о чем-то будет. I'm Dr. James Harder, and I first saw this picture last week when Marina showed it to a conference, and at a press conference at the Soviet embassy. She released this for the first time, essentially, to the press. It's the third picture taken by the Martian probe Phobos 2. This was the last picture taken. There is an object that appears to be in the vicinity of Phobos, but it could be, of course, smaller and much closer. And the interesting thing is that after having made it through all of the high G forces of launch, having made it through a year's worth of time and space, that it should suddenly disappear, or at least disappear from radio contact, after it took this rather interesting photograph. Muchos han sido los cosmonautas rusos que involuntariamente se han visto en varias ocasiones involucrados en la observación de los así llamados objetos voladores no identificados, siendo este el caso del propio esposo de la cosmonauta Popovich, quien en esta ocasión nos presenta su testimonio. Я встречался с одним каким-то непонятным объектом, но не во время космического полета, а во время перелета с Вашингтона в Москву. Значит, я заметил странный объект, строго формы треугольника, вот который летел параллельно нашему курсу нашего самолета, но выше, примерно на 1500 метров, на расстоянии примерно около километра. Шел со скоростью, если наш самолет шел 950, он где-то 1500, потому что обогнал он наш самолет и скрылся. Я обратил внимание всех пассажиров, экипажа, и мы так и не могли определить, что это за объект. Но что это не самолет, это точно. А что за объект? Просто ровный, четкий белый треугольник. Белый треугольник. Он не излучал ничего не передавал. В общем, короче говоря, настоящий, как говорится, НЛО. Это, к сожалению, единственный случай в моей жизни, когда мне пришлось столкнуться с этим непонятным явлением. Все, что пишут о том, что другие космонавты где-то видели, где-то встречались и все прочее, я, например, не очень в эти вещи верю. Вот, несмотря на то, что об этом писали неоднократно. Почему? Потому что сами космонавты, с которыми я разговаривал, и с советскими, и с американскими, они, в общем-то, не подтверждают. Понимаю, что современный уровень науки объяснить не может это явление. И я, например, знаю о том, что и Российская академия наук сейчас ставит вопрос довольно серьезно. Ну, я, например, знаю о том, что мне в прошлом году из КГБ прислали целую вот такую папку писем, сообщений, там и контактеры, и очевидцев, которые наблюдали описание всех этих случаев, очень и очень многих. Estamos presentando OVNIs, una evidencia rusa.
A continuación y de una manera exclusiva, por primera vez en Latinoamérica, queremos presentarles a ustedes lo que fueron las declaraciones de las más altas autoridades del aire de la Rusia. En muchas ocasiones, pilotos rusos y cosmonautas, así como generales 2 estrellas, han tenido la oportunidad de observar objetos extraños en el aire, ya sea en campos aéreos o en vuelo, persiguiendo a sus aeronaves. E incluso han aparecido sobre las torres de lanzamiento de Baikonur, en donde han sido fotografiados estos objetos. Comenzaremos receptando el testimonio del cosmonauta Vyacheslav Aksenov, quien al respecto nos dice: Я считаю, что, во-первых, они есть. Penso che prima di tutto esistono, esistevano da sempre, esistono anche Но oggi. здесь более важен вопрос не о их наличии, Ma qui è più importante non la loro presenza, ma chi rappresentano. то, какие Che cosa, quali le какие forze, источники. Chi rappresentano? Chi rappresenta? Chi rappresenta? кто, кого они представляют. Я считаю, что они Penso che rappresentano, представлять совершенно разные possono rappresentare уровни diversi знаний, livelli, разные направления, diverse direzioni. от созидательных до Abbiamo ancora raggiunto il livello Ci sarà questo contatto no такой контакт будет? tra noi e loro? Sicuramente. не только будет, он Non должен solo ci быть. sarà, deve Если essere. мы говорим о будущем Se человечества, noi то это значит, vogliamo что будущее che l'umanità abbia un futuro, непременно связано с questo более высоким futuro уровнем, sicuramente принципиально dovrà andare ad un другим, чем livello сегодня. molto più alto Другим di quello представлением, che то, что мы c'è говорим, с oggi. другим уровнем духовности. Dottore delle scienze fisico-matematiche Sergei Avakyan. Noi insieme cerchiamo di spiegare questi fenomeni come, diciamo così, a modo di plasmoide, spieghiamo come plasmoide. Però questi movimenti potrebbe essere costruito su altezza dei movimenti sopra la Terra, però secondo la legge dei movimenti, anche se si tratta di ionosfera, testimonia che c'era un fenomeno che lui si chiama scatto di depressione. Allora questo era un oggetto materiale sicuramente, perché se fosse questo un gas non avremmo avuto questo fenomeno di scatto. Potrebbe essere costruito su altezza dei movimenti sopra la Terra, però secondo la legge dei movimenti, anche se si tratta di ionosfera, testimonia che c'era un fenomeno che lui si chiama scatto di depressione. Allora questo era un oggetto materiale sicuramente, perché se fosse questo un gas non avremmo avuto.
La prensa objetiva de nuestro país ha publicado en repetidas ocasiones las últimas informaciones que sobre las declaraciones de los científicos soviéticos se han hecho, siendo la más relevante hasta el momento la que detallamos a continuación, en cuyo titular se dice: científico ruso sostiene que existe civilización en la luna Europa de Júpiter, la misma que en su parte esencial reza. Utilizando un sofisticado proceso de computación, se ha conseguido hacer un acercamiento o una resolución récord de 9 kilómetros de altura. Es posible distinguir lo que los científicos soviéticos definen como tuberías, túneles y cúpulas de forma esférica. En la foto se ve claramente que las líneas que antes se consideraban como fisuras, en realidad se cruzan a diferentes alturas como en un tubo de autopistas. Esta computadora ha permitido a los astrofísicos soviéticos aumentar las imágenes de esas obras de 100 a 300 metros de altura y grosor. La variedad de estas tuberías es sorprendente según los astrofísicos soviéticos. El diámetro de algunos de los túneles es similar al que existe en nuestro planeta y que cruza el Estrecho de la Mancha, y en una de las imágenes transmitidas por Galileo aparece una tubería de 1 kilómetro de diámetro y, a decir de los soviéticos, libre de nieve que cubre a las demás. Como hemos podido observar, para hoy en Rusia existe gran cantidad de evidencia, tanto en video como en fotografías, y los reportes y testimonios de las autoridades del aire, como lo son generales 3 estrellas, cosmonautas, gente que ha educado su vista y que sabe lo que está viendo en el espacio. Es decir, la evidencia rusa para hoy es innegable. De esta forma ellos están muy interesados en conocer la parte analítica de este fenómeno, es decir, la existencia de vida extraterrestre, como así han sido sus pronunciamientos que con el tiempo nos están dando la razón. Por ahora esto es todo lo que podemos informarles a través de este especial. Soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo, hasta siempre. Muchas semanas después, destruyendo áreas adicionales hasta de unos 10.000 kilómetros desde el punto de impacto. La explosión se sintió a muchos miles de kilómetros de distancia. Un equipo de investigadores que se dirigió al área después de 19 años no encontró la menor evidencia de algún cráter formado por este impacto. Nadie hasta ahora sabe con exactitud qué clase de objeto causó la explosión masiva. Aún después de 90 años de investigaciones del desastre por miles de científicos e investigadores, tanto de la Rusia como de otros países, el consenso general que mantienen es que se desconoce todavía exactamente la clase de objeto que ahí cayó. Recientemente, miles de participantes de una convención internacional científica del espacio celebrada en Bolonia estudiaron el caso en un intento de entender lo sucedido. Para tratar de darle una explicación científica a lo que ocasionó el fenómeno, el profesor N.D. Bazolov, jefe del Comité Científico de la Academia Rusa de Ciencia, en su exposición hace hincapié que el fenómeno se debió a una explosión causada por algún objeto no terrestre y de origen desconocido, y que cualquier explicación que se daría sería ambigua ante los hechos, concluyendo que carece de una explicación lógica y científica. Un grupo de honestos investigadores con el doctor Robert Chapman a la cabeza encontró el lugar del impacto y ahí descubrió OVNIs, una evidencia rusa. Bienvenidos. En la década de los 80 se inicia un proceso en la ex Unión Soviética de desclasificación de la información al seno de un estamento conocido como Glasnost, embarcados dentro de este gran proceso de la perestroika. Es así como empezamos a conocer mucha información desclasificada en torno al fenómeno OVNI, lo que nos permite conocer cuál ha sido la real historia en la ex Unión Soviética desde comienzos de este siglo. Poco después de las 7 de la mañana del 30 de junio de 1908, en una vasta área de la fría Siberia, cerca del río Tunguska,
campesinos, pescadores y viajeros observaron un gran objeto blanco brillante, largo y cilíndrico, que tenía una gran estela de fuego y que cruzaba el cielo en ese amanecer, encontrándose en ese momento a unos 6 a 10 kilómetros de altura antes de alcanzar la tundra siberiana e impactarse de una manera muy extraña con ella. A las 7:17, el desconocido objeto explotó en una enorme bola de fuego que destruyó completamente un área de aproximadamente 2.000 kilómetros. La onda expansiva destruyó árboles en un área del tamaño de las ciudades de Los Ángeles y Nueva York juntos. El resultado de la explosión continuó viéndose por se estructuraron un frente secreto con las siglas de KGB. Se encontraron con que era necesario emprender una política de encubrimiento sobre los hechos y reunir y conciliar toda la crucial evidencia que para entonces disponían. Explicaron después a sus gobernantes sobre el resultante de las investigaciones llevadas a cabo por muchos científicos rusos sobre la naturaleza de la explosión en Tunguska. En Tunguska ha sido, luego de 90 años de discusiones e investigaciones, declarado como un sitio de impacto por una fuerza de origen extraterrestre. El papel de los gobernantes soviéticos se resumió en un intento de conciliar las evidencias en vista de la virtual posibilidad de explicar los eventos que no tienen una natural explicación, sino que parecería que todo lo sucedido sería idéntico a lo sucedido en 1947 en Roswell, Nuevo México, y todas las evidencias desembocaban en el hecho de que Tunguska representaba el Roswell ruso. Justamente en el momento de la explosión en Tunguska en 1908 se observaron grandes cambios atmosféricos alrededor de todo el mundo, con formaciones nubosas inusuales. Se formó una espectacular aurora boreal visible a miles de kilómetros de distancia y creándose un halo solar fuera de lo común. No había forma lógica posible de conectar todos estos hechos atmosféricos con la explosión ocurrida en Tunguska. Sin embargo, el hecho de que todas estas manifestaciones de la atmósfera se hubiesen presentado inmediatamente después de la explosión los conecta relacionándolos de alguna manera con un hecho único. Según lo afirma Svetlana Polonov, quien contaba con 7 años cuando esto sucedió. Entonces ella afirma que vio una fuerte columna como chimenea de fuego que se acercaba y se precipitaba hacia alrededor del área de Tunguska, pero que parecía ir directamente hacia ella, pero que milagrosamente el objeto que generaba esta incandescencia cambió de dirección. Aunque parezca increíble, aún viven 900 testigos en el sitio de la explosión y en sus testimonios colectivos no les permiten o no pueden identificar con palabras qué fue lo que sucedió y no hallan una lógica explicación tampoco científica, pues físicamente es imposible el que un meteorito o un cometa al entrar a la atmósfera y en contacto con la gravedad, por el motivo que sea, cambie inesperadamente de dirección. Pues la verdad es que por donde quiera que se mire, este hecho no tiene aún una explicación natural. La magnitud de la explosión de Tunguska vieron cosas muy interesantes. Estudiaron el área del bosque y todos los árboles en un radio alrededor del área del impacto estaban caídos y perfectamente alineados. Pero lo interesante de todo esto es que no se encontró nada como causa probable del impacto. Había una extensa área de destrucción y devastada, pero nada más. Interesantemente, la clave para desentrañar este misterio eran las teorías formuladas para explicarlo, las mismas que eran evidentemente contradictorias entre sí. Muchas de las teorías que se dieron fueron las de que fue un asteroide, un cometa, o también se habló de partículas magnéticas. Otros sostenían que pudo haber sido el colapso de muchos hoyos negros, y también se habló de una futurista arma lanzada desde una nave espacial. Además, todas las evidencias y las teorías formuladas por los científicos rusos fueron confiscadas por el Ministerio de Seguridad y dejado en el archivo de la KGB, sin ninguna razón o explicación.
Hasta el momento, la comunidad ufológica internacional ha logrado rescatar más de 40 testimonios dados por los testigos sobrevivientes. Además, todas las posibles explicaciones y teorías científicas y todos los datos de las investigaciones de lo que aconteció en Tunguska en 1908. Un grupo de la recién formada Unión Soviética para entonces